Entonces, bueno, para este primer taller la idea es aplicar los conceptos que vamos a ir trabajando. Entonces, en la medida en que vamos explicando, pues vamos resolviendo el taller. Este taller se realizó pensando en que muchas de las cosas que nosotros hacemos se tienen que hacer bien desde el principio y más o menos consiste en lo siguiente. A ver, permítanme un momento. Se le fue la energía. Bueno. Listo. No sé si siga conectada Vanessa, que me escribe que se le fue la energía. No sé si esté conectada, se desconectado, Vanessa. No se ha desconectado. Bueno, listo. Entonces, muchachos, a ver, yo les respondo a su compañera. Listo. Bueno, entonces les decía, en este primer taller vamos a trabajar varios conceptos relacionados a validación de datos, algunas fórmulas y a lo que es el manejo de la hoja de cálculo. Entonces, hay una situación que se plantea. Dice, un colegio quiere tener una base de datos que permita llevar el control de las personas matriculadas. Para esto, ellos deben diligenciar una ficha de matrícula y de requisitos en una hoja que van a llamar formulario. Deben diseñar la ficha de matrícula con los siguientes datos. Tenemos aquí los datos, como número de documento, tipo de documento, primer nombre, primer apellido, segundo apellido, edad, género, departamento de nacimiento, grado de ingreso y mensualidad. Y unos requisitos que son ficha de matrícula, fotos 3x4 y exámenes médicos. A este primer punto que vamos a resolver, nosotros queremos aplicarle unas condiciones. Por ejemplo, en el dato de número, queremos aplicarle una condición de que sean solamente números, que si por error la persona escribió una letra, le genere un mensaje y le diga, mire, usted se equivocó, usted escribió algo que no era, algo incorrecto, verifique, ¿cierto? Y este es un problema muy común que sucede cuando nosotros estamos llenando una ficha, un documento. Que a veces sucede que, por ejemplo, si usted va a escribir ciudad, resulta que si lo llenó una vez, usted escribió Popayán, una vez le puso tilde, la otra vez se le olvidó ponerle tilde, lo escribió en minúscula, en mayúscula, se equivocó, le faltó alguna letra. Entonces, este tipo de cosas que suceden, pues nos va a generar que al final, cuando usted quiera hacer un informe, quiera contabilizar, pues no quede bien el conteo, o que usted tenga que empezar a verificar uno por uno si quedó bien escrito o empezar a aplicar filtros. Entonces esto, en resumidas cuentas, lo que va a hacer es quitarle tiempo, ¿cierto? Entonces la idea es que nosotros apliquemos unos criterios para que cuando la persona vaya a llenar algo, desde el principio del ingreso de los datos, pues esta información quede bien ingresada, ¿cierto? Ese es el primer punto. El segundo punto nos dice, hoja matrícula. En la hoja matrícula, cree una base de datos con 25 registros. Recuerde conservar la validación de datos del punto 1, o sea, del punto que acabé de mencionar. Luego nos dice, aplique un formato de tabla a la base de datos de la hoja matrícula. Tercero, complete las siguientes preguntas usando fórmulas con funciones. Entonces, todo esto lo vamos a ir haciendo, ¿listo? Las preguntas son, cantidad de personas por género y departamento de nacimiento, cantidad de personas por grado de ingreso y género, promedio de edades por género y grado y promedio de edades por grado y departamento de nacimiento. Este es el primer taller y aquí vamos a ver todo lo que les mencionaba en la primera sesión. Entonces, para comenzar, les voy a explicar cómo hacer este primer punto. ¿Cuál es la idea? Pues vamos a crear un libro en Excel, vamos a abrir una nueva hoja de cálculo.
Listo. Entonces vamos a crear un archivo nuevo al cual lo podemos llamar taller 1 y le pueden agregar el nombre de ustedes. Listo, vamos a guardarlo como taller 1. Y ponen el nombre de ustedes. Entonces yo lo voy a guardar aquí en las descargas. ¿Listo? Bueno, entonces, el primer punto del taller nos dice que debemos hacer un formulario. ¿Qué es un formulario? Un formulario es una ficha que nosotros vamos a tener para ingresar la información, ¿cierto? Y que cada vez que se vaya a llenar, pues se va a ingresar, pues se va a limpiar. Pero en este caso solamente vamos a hacer el diseño. Entonces, para efectos de práctica voy a copiar toda la tablita y la voy a pasar aquí. La voy a pegar por acá. Listo, va a pasar solamente los datos. Bueno, voy a pegar esto por acá. Entonces, el primer punto nos dice que debemos hacer un formulario. Hacer un formulario es darle encabezados, darle una apariencia, ciertos colores, formatos, combinar celdas si es necesario. Cada quien puede diseñar su formulario a su gusto. Yo les doy simplemente como una idea de cómo lo pueden hacer. Entonces, por ejemplo, yo sé que debo tener este tipo de datos. Yo aquí voy a insertar otra columna. No les tiene que ir exactamente igual. Digamos que esta primera parte pues ya es de la creatividad de cada uno. Voy a tomar esta celda y la voy a combinar hasta acá. Entonces, si queremos combinar, seleccionamos todas las celdas que deseamos combinar. Vamos aquí a la opción de inicio y encontramos el botón de combinar y centrar. Aquí voy a hacer algo parecido con estos datos. Y le voy a dar combinar horizontalmente para que me combine todo de una vez sin necesidad de combinar uno por uno. ¿Listo? En estas casillas que quedaron libres es donde van a ingresar los datos las personas. Este de aquí también lo voy a combinar todo. ¿Listo? Ahora, aquí es donde se supone que las personas van a ingresar la información. El número de documento, el tipo de documento, el primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, entre otros, ¿cierto? Nos piden que hay unas condiciones. Uno, que aquí, cuando la persona ingrese, solamente le permita el ingreso de números. Voy a ponerle aquí todos los bordes. En tipo de documento queremos que solamente aparezcan activas las dos opciones de TI y NUI. En edad queremos que nos admita solamente edades menores a 18, ahí me faltó, podemos decir que menores a 18 y mayores a 5, porque es un colegio que admite grados de primero a 11. ¿Listo? En género queremos que nos dé la opción de femenino y masculino o F o M. Ustedes pueden poner la palabra completa femenino y la palabra completa masculino o solamente F y M, ¿listo? Debemos tener un listado de los 32 departamentos de Colombia y en grado de ingreso nos debe aparecer la opción para ingresar de primero a grado 11. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Eso lo vamos a hacer con validación de datos. ¿Qué es la validación de datos? Es cuando yo le doy unas propiedades a la celda y le indico qué datos son los que voy a permitir, que es decir, qué datos van a ser válidos para que el sistema me permita el ingreso de esos datos. Si el usuario no ingresa uno de esos datos válidos, pues ¿qué va a pasar? Que lo va a rechazar. Le va a decir, mire, usted no puede ingresar ese valor porque no está permitido. Y nosotros muchas veces vemos eso. Cuando de pronto usted
llena un formulario y escribió mal, entonces el sistema le dice, mire, escribió mal un campo, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo lo hacemos con Excel. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a empezar con esta que dice TI y NUI, ¿listo? Voy a señalar la celda donde quiero que me quede esa validación, que en este caso sería aquí. Entonces señalo la celda, vamos a la opción que dice datos, vamos a validación de datos. Aquí en permitir le voy a decir que me permita una lista. Y en origen yo puedo seleccionar esos valores de dos formas. Uno es escribiendo el valor directamente aquí en este cuadro. Como son dos valores, escribo TI, lo separo con un punto y coma. Señora. Ah, listo, vale, tranquila, no se preocupe. Vale, listo, tranquila. De pronto no le aparece el nombre, sino el símbolo. Es que a veces cuando la barra está pequeñita, él no muestra el nombre, pero sí te muestra el símbolo. Mira que en datos te muestra como un chulito verde y un circulito rojo. ¿Sí? Ese es. Listo. Vale. Eso, entonces recuerden que antes de hacer clic en validación, usted tiene que señalar la celda porque ahí le va a quedar aplicado eso que vamos a restringir, eso que vamos a crear. ¿Listo? Bueno, entonces señalamos validación de datos y aquí nos da tres opciones: configuración, mensaje de entrada y mensaje de error. Nosotros podemos configurar todos los criterios que él me pide, pero pues digamos que hay unos que no son obligatorios. Eso ya depende de cada uno. ¿Listo? ¿Qué sí tenemos que configurar? Aquí donde dice configuración. Él aquí me dice criterio de validación y me dice permitir. Si me dice cualquier valor, pues no hay ninguna validación porque está permitiendo cualquier valor, ¿cierto? Entonces quiere decir que si está así, hemos quitado la validación o es un campo que no tiene validación. Pero como queremos crearla, entonces vamos a hacer clic ahí donde decía cualquier valor y vamos a ver qué opciones nos da. Nos muestra, permítame un momentico que se me sacó el auricular. Listo. Entonces nos muestra número entero, decimal, lista, fecha, hora, longitud de texto y personalizado. Número entero. Si lo que yo quiero es que las personas ingresen números enteros, por ejemplo, cuando pida la edad, cuando pidamos unidades, cantidades, ¿cierto? Decimal, cuando yo quiero que él sí me permita el uso de decimales, es decir, 1,5, 2,6, por ejemplo, en el caso de las estaturas, ¿cierto? Tenemos la opción de lista. En este caso, qué pena con ustedes, tengo un bebecito y esta es la hora en que él se desespera un poquito. Bueno, entonces tenemos la opción que dice lista y aquí en lista tenemos dos opciones. Una es escribir la lista directamente en esta celda. O la otra opción es crear una lista antes de. Vamos a explicarlo en los dos casos, ¿listo? Si yo no tengo escrito el valor, puedo escribir aquí directamente los valores que quiero que él me permita. Entonces decíamos que tenemos dos, TI, y para separar el siguiente valor escribo punto y coma, y el siguiente valor es NUI. ¿Listo? Si yo hago clic en aceptar, entonces él aquí me va a desplegar esas dos opciones. Esto sería un campo con validación de datos. Voy a volver aquí a la validación de datos. Esta es una forma, escribir los valores directamente en esta casilla. Pero a veces sucede que nosotros tenemos muchos valores y escribirlos acá y resulta que a cada ratito usted tiene que de pronto modificar o crear otro valor. Entonces para eso, otro que podemos hacer, voy a dejarlo ahí en aceptar, es crear una lista aparte. Yo puedo crear una hoja a la que le voy a llamar datos y en esta hoja puedo escribir los datos que voy a validar. Entonces, por ejemplo, puedo escribir TI
y NUI, que son los dos valores. Y se escriben de forma vertical. Si lo escribo de forma horizontal, él también me los va a validar. Ya ahorita lo miramos. Voy a volver a validarlo, pero con los valores que agregué allá. Entonces, ya en vez de origen, en vez de escribirlo ahí, lo que puedo hacer es ir aquí a esta flechita, voy aquí a datos y selecciono los dos valores. Hago clic aquí nuevamente en la flechita o en la X y simplemente hago clic en aceptar y él también me pone los dos valores ahí. ¿Sí? Eso, entonces miren que esas dos opciones son válidas. Si son muchos valores, yo les recomiendo que ustedes creen la lista. Si son algunos valores, pueden escribirlo directamente ahí en la casilla. ¿Listo? Bueno, ¿qué más tenemos? Antes de continuar, voy a volver aquí a validación de datos. Entonces, aquí nosotros ya hicimos la parte de la configuración. ¿Qué fue lo que le dijimos? Que en este caso queríamos una lista, pero él también me da otros criterios. Entonces, quedamos aquí en lista. Yo también puedo validar fechas. Yo le puedo decir que me permita registrar fechas a partir de la fecha actual o a partir de una fecha determinada, que si alguien va a escribir una fecha anterior al 2018, que no se lo deje ingresar, por ejemplo. Puedo limitar a una hora, a una longitud de texto, o puedo mirar opciones personalizadas. ¿Listo? Voy a darlo como lo tenía con la lista que creé. Vamos a mirar las otras opciones. Aquí me dice mensaje de entrada. El mensaje de entrada es como la observación que se puede hacer cuando la persona recién se ubique en esa celda. Por ejemplo, yo le puedo escribir lo siguiente. Voy a escribir aquí en título, tipo de documento. Y en mensaje yo le puedo decir, seleccione uno de los dos valores. Esto le voy a decir aceptar. Y miren que aquí me aparece ese mensaje. Mensaje de entrada es que cuando usted entra a la celda, él le va a mostrar el mensaje. Tipo de documento fue el título que puse y el mensaje era seleccione uno de los dos valores. Entonces nosotros, si queremos, podemos configurar ese mensaje de entrada. Voy a volver aquí a la validación de datos. Entonces, ya miramos la configuración, que es donde yo limito qué tipo de dato voy a dejar ingresar. El mensaje de entrada es opcional. Mire que acá me dice mostrar mensaje de entrada al seleccionar la celda y esto fue lo que mostró. Y mensaje de error es el mensaje que se va a mostrar cuando la persona ingresa un valor que no es válido. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar aquí en estilo tres opciones. Detener, advertencia, información. Detener es que él impide que ingresen un valor que no esté, que no sea válido, que no se haya configurado. La opción de advertencia me dice, ojo, mire que está ingresando un valor que no es válido, pero me deja ingresar el valor. Y la opción de información me dice, está ingresando, solo puede ingresar ese tipo de mensajes, pero me deja ingresar un valor que no sea válido. Entonces, dependiendo de la intencionalidad que ustedes tengan, yo recomendaría que usáramos el de detener, porque a mí lo que me interesa es que me ingresen bien los valores que se necesitan, ¿cierto? Aquí en título, yo le voy a dar, por ejemplo, este tipo de documento, voy a volverle a poner el mismo título que puse hace rato, tipo de documento. Y el mensaje de error va a ser el mensaje que se va a mostrar si la persona ingresa un valor que no es válido. Entonces yo le puedo decir el valor ingresado, por ejemplo, no es válido. Seleccione uno de los dos valores que se muestran en lista. Y le digo aceptar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si yo ingreso un valor que no sea válido, por ejemplo la G,
me dice título, tipo de documento, que fue el título que puse, y el mensaje de error, el valor ingresado no es válido. Seleccione uno de los dos valores que se muestran en la lista. Señor. Ya, listo. Aquí el valor mínimo sería 5 y el valor máximo sería 18. Y ya haríamos la configuración. La configuración se hace de la misma forma como lo explicamos al inicio. ¿Listo? Lo que va a cambiar, pues es la configuración, ¿cierto? Porque en este caso sí son números. Para el caso del género F y M, si usted gusta, puede crear los valores. Bueno, perdón, aquí voy a darle cancelar. Aquí podemos crear los valores femenino y masculino. ¿Listo? Para que cuando apliquemos la validación aquí, nosotros vayamos a la validación de datos. En este caso sería una lista. El origen sería donde escribí. Podemos ir a la flechita y de ahí vamos a seleccionar los valores que escribimos. Puedo cerrarla y le digo aceptar o me voy a configurar el mensaje de error. ¿Listo? Puedo volver y ahí en el mensaje de error voy configurando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una vez explicado lo de la validación de datos, lo que vamos a hacer es empezar a diseñar nuestro formulario. Aplicarle a las celdas que nos dice la validación de datos. La idea es que ustedes lo vayan intentando. Por ejemplo, aquí en la ficha de matrícula, yo voy a hacer algo muy parecido a lo que dice arriba, de combinar estas celdas. Si le doy aquí, me borra y me deja una celda. Tengo que ir a la flechita para que me combine horizontalmente. Y aquí es donde voy a aplicar la validación. Para este último caso solamente quiero que me dé la opción de sí y no. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esta primera parte.